Hola amigos del consultorio de Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es que haya un tiempo exacto. Yo suelo decir de que realmente uno puede salir de su proceso de duelo a un 80 o 90% en unas 6, 8, 10 semanas cuando está bien trabajado. ¿Y a qué me refiero con bien trabajado? A que no solamente tomes distancia absoluta, lo cual es muy necesario, sino que además también trabajes en otros factores que están aquí. Y vamos a ver eso en el video y un poco más, así que pero antes quiero pedirles que por favor, si es que desean atenderse conmigo, por favor pueden llamar al número o escribirme por WhatsApp al número que está en pantalla. También por favor síganme en Instagram, tengo diferente contenido ahí. Y si les gusta este video o en general mi canal, pueden suscribirse y dejarme un like. Eso me apoyaría muchísimo. Entonces, siguiendo con el tema del video, recuerdo cuando estaba en la universidad y tuve una mala experiencia, que ya se los he contado en otros videos, y es decir, me engañaron y entonces sentí de una manera muy intensa los síntomas del duelo. Yo estaba desesperado por saber cuánto me iba a durar eso. Comencé a buscar en internet y encontré de que eso era como en varias páginas, relativo al tiempo que tuviste de relación. Entonces, si tú tuviste, por ejemplo, 5 años, te tardas 2 años en salir de tu duelo. Si tuviste 7, te tardas 3 o 4. Lo cual a mí me pareció una pesadilla. Por esa y otras razones, desde ese entonces yo decidí dedicarme a ayudar a las personas en salir de su proceso de duelo, porque dije, wow, ¿cuánta gente no tiene la menor idea de qué es un proceso de duelo? Porque a mí me lo habían enseñado en la universidad. No a profundidad, pero sí me lo habían mencionado y cómo era, cómo funcionaba. Y encima pensé, ok, y encima el, digamos, medio por el cual la gente más se dedica a buscar información cuando les pasa algo es internet, y está repleto de información que no está validada o que simplemente no tiene ningún respaldo o que realmente es nociva en general. Hasta yo en ese entonces me asusté un poquito de leer lo que estaba leyendo. Aquí quiero decir algo muy importante, y es que esto no es solamente porque lo diga Mario García. No es que yo me he inventado, como a veces me han dejado en los comentarios un par de haters, a los cuales de alguna manera igual les agradezco su intención al escribirme, de alguna manera diciéndome que no, Mario, no le mientas a la gente, que eres un estafador o algo parecido, ¿no? De repente algunos apoyados en sus vivencias, diciéndome, uno me dijo que realmente él llevaba como 7 años sin poder olvidar a su ex. Y yo lo entendí y ahí conversábamos, ¿no? Un poquito ahí en el texto, de repente no sé cuál el video de todos es, pero ahí de repente si por ahí caen van a poder ver una conversación, no sé si por ahí lo encuentren. El punto es que claro, él decía que yo estaba mintiendo porque realmente a él le había costado durante 7 años cerrar su duelo. O no olvidarse de su ex. Y eso no, para mí no es extraño. De hecho, la mayoría de personas se demoran mucho tiempo porque no trabajan en su proceso de duelo. Y es que eso es como todo. Si tú al humano le das información para hacer una casa, entonces va a armar una casa en menos tiempo y más sólida. Si no tiene información, probablemente piense, bueno, tengo que poner 4 palos y un techo y ponerlos bien metidos en la tierra. Pero, y sí, probablemente pueda evitar eso por un tiempo, pero se le va a caer y va a tomarle mucho más tiempo empíricamente, de alguna manera entender cómo hacer una casa y hacer que sea sólida para que sea seguro vivir ahí. Igual es con el proceso de duelo. Si es que tú simplemente te manejas por, digamos, las ideas que tienes de cómo es, de cómo se vive, que por lo general nuestras estrategias suelen como ser súper básicas y nada eficientes, ¿no? Como intentar no pensar, intentar pensar lo peor. Esas cosas, digamos, no sirven, o en todo caso demoras demasiado en poder avanzar. Entonces, también como le he dicho en otro de mis videos, el duelo tiene fases. La primera fase es muy parecida a lo que es un síndrome de abstinencia, en lo que es, digamos, dependencia a sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque se activan muchos síntomas depresivos, de ansiedad, que te desesperan, porque tu cuerpo lo que quiere es que tú no dejes aquello de lo cual depende. Muchos nos asustamos y nos abrumamos, y es una fase en donde de alguna manera las personas, por no sentir eso, buscamos a nuestro ex, entonces luego regresamos porque vemos que no funciona, luego lo intentamos y luego volvemos a terminar, y pues así podemos pasar mucho tiempo por tener miedo a afrontar estos síntomas porque les damos una interpretación como catastrófica. Cuando en realidad lo que tenemos que entender es de que cuando tú permaneces y toleras los síntomas y entiendes de que es como una reacción de tu cuerpo a tener que adaptarse a la ausencia de una persona, pasan mucho más rápido. Siempre digo que uno puede pasar de la primera fase en 1 o 2 semanas si lo maneja bien. Obviamente te puedes quedar ahí mucho más tiempo, como también siempre les he explicado.
Uno tiene hasta 2 meses para experimentar esta fase sin que se considere una depresión, sino un proceso de duelo. Pero la idea no es que nos dure 2 meses. 2 meses de síntomas depresivos es realmente muy sufrido. No tenemos por qué hacer o llegar a ese extremo y desarrollar una depresión que solamente nos va a complicar todo. Cuando pasas la primera fase y llegas a la segunda, que se llama pena, realmente todo se hace mucho más fácil en el resto del duelo, porque ya sin síntomas depresivos todo es mucho más manejable. Se llama pena porque continúas con la tristeza. La fase 3 se llama adjudicación de la culpa, y es porque de alguna manera experimentas cierto fastidio o cólera porque le echas la culpa o te echas la culpa y estás un poquito en eso. Pero la verdad es que uno puede fluctuar mucho entre la fase 2 y 3 o incluso experimentarlas en un mismo momento. Igual, si manejas muy bien esta fase con una renuncia absoluta a estas emociones, primero aceptación y luego renuncia, porque, claro, ¿por qué nos demoramos más tiempo? Porque no aceptamos la emoción, sino la rechazamos y además no renunciamos a la misma. Es decir, en la fase 2 lo que hacemos es pensar de una manera muy autocompasiva, llena de lástima hacia la situación o hacia nosotros mismos. Y eso nos estanca, ¿no? Porque digamos que la pena lo que hace es que añoremos estar con esa persona. Cuando a la fase 3 y de alguna manera tienes ya cólera y fastidio, esa emoción es mucho más adaptativa porque te lleva a rechazar a esa persona. Sin embargo, tampoco es la idea. Para superar algo tuyo, lo que quieres es ya no sentir nada, ¿no? A lo que tienes que llegar es a ya no sentir nada, no a quedarte sintiendo pena o cólera. Igual, si manejas bien esta fase, puedes avanzar puedes pasar por las 2 en 2 semanas. Ojo, en el mejor de los tiempos, ¿no? Si es que es muy aplicado. Y dependiendo también a veces de la circunstancia. Y de repente llegas a la fase 4. Esta fase es la más larga de todo. Esta fase se llama resignación. Y es el proceso de aceptar que se terminó. Acá a veces cometemos errores. Porque tendemos a confiarnos porque ya no hay emociones tan intensas y simplemente decimos, bueno, de repente, ¿qué era mi ex? De repente ya estoy bien y de repente ya podemos ser amigos. O no le voy a hablar, pero solamente quiero saber qué está haciendo, me da curiosidad, nos dejamos llevar. Y eso es un gran error. Uno tiene que guardar distancia absoluta por un muy buen tiempo, varios meses. Yo siempre digo, para asegurarte, pues 1 año. Pero trabajando todo ese año activamente, siempre en continuar desidealizando, saliendo de la autocompasión y enfocando en ti mismo, que son algunos de los pasos que ahorita les voy a mencionar y que ya haré otro video para profundizar en nuestros pasos. Esos 4 pasos que ahorita les estoy mencionando son los que finalmente determinan de que tu duelo no dure 2, 3 años o, como me dijo esa persona en algún momento, 7 años, sino que realmente puedas salir ahí, digamos, avanzar en un 80-90% de tu duelo en semanas. Digamos de que te puedes pasar en la fase 4 también de 2 a 4 semanas. En ese momento vas a sentir, digamos, mucha tranquilidad, mucha paz, vas a sentir de repente que ya se cerró casi por completo tu duelo, por completo. Por eso te digo, no te engañes, no te confíes demasiado, mantente, digamos, alejada, porque a veces hay ciertas fluctuaciones y a veces simplemente pasa el tiempo, te la has pasado muy bien y puede ser que por ahí pienses en algo que te haga como extrañar o añorar a tu ex y te confundas. No te confundas, eso es natural. Simplemente no le des tanta importancia y luego vas a avanzar y vas a seguir en la línea que estabas siguiendo de tranquilidad y paz. La quinta y la sexta fase en realidad yo le llamo las fases positivas del proceso de duelo. Como ya les he mencionado, yo uso la clasificación, digamos, de las fases del proceso de duelo del doctor Stephen Gulo, de su libro El shock sentimental, el cual me parece el libro por excelencia para cuando pasas un proceso de duelo, pero que lamentablemente ya les he contado también muchas veces de que no lo venden en ningún lado y simplemente, o lo venden solamente en Amazon, y a mí lo que me costó en su momento menos de $20, no sé por qué, solamente lo he visto en Amazon. Si lo tienen, pasen el dato de dónde poder comprarlo, porque en Amazon de Europa, de España, creo que lo venden como a 140 euros. Y realmente en la fase 5 y 6 del proceso de duelo, la fase 5 es reconstrucción, cuando digamos que tu mente ya está más enfocada en ti mismo y en tus actividades y en tu progreso. La fase 6 solamente es simbólica como para poder señalar el final del proceso de duelo, y es la fase en la que se recomienda cuando ya puedes, digamos, retomar las salidas. ¿Por qué digo que uno puede alcanzar en 6, 8 o 10 semanas un cierre de su duelo un 80-90%? Porque así como, no sé si han visto la película Intensamente, porque siempre la menciono, de alguna manera tu cerebro lo que hace es como, hay una parte en donde cae una pelotita ploma y brilla en la maquinita, se vuelve dorada, y ahí te explican de que tu pensamiento está asociado a una emoción. Bueno, de alguna manera, cuando les digo que por favor permanezcan trabajando activamente pero alejados de su ex durante un año, es porque también hay como un proceso inverso. Este proceso inverso, digamos, en el cual tu cerebro, que es una maravilla, solamente dice, oye, realmente este recuerdo tiene una carga emotiva demasiado intensa, ¿hay que disminuirla o hay que desvincularla?
Por eso es que los seres humanos podemos avanzar a lo largo de nuestras vidas y cuando pase el tiempo simplemente podemos recordar sin que nos afecte del mismo modo. Si no, imagínense que todo tuviera la misma impresión emocional y que a pesar de que pase el tiempo, todo nos cargue de la misma manera. Y es por ese mismo proceso que todos podemos llegar a ese momento en nuestras vidas genial, que cuando te vuelves a ver a tu ex, ya sea sin querer o queriendo, o sea, porque sabías que iba a estar en un matrimonio de una amiga o lo que sea, y de repente lo ves y dices, oye, no me produce absolutamente nada, nada de nada, de nada, de nada. Es ahí cuando de alguna manera ya sabes que has ahorrado por completo tu proceso de duelo y que no sientes nada por tu ex. Pero es muy importante que entiendas de que tu cuerpo, tu mente y el tiempo son los que moderan en gran medida ese último 20 o 10%, y que es muy importante que te protejas con la distancia absoluta y los demás pasos que te he señalado como para garantizar de que avances y avances y avances en tu proceso de duelo. Ahora, los pasos entonces, para decirlos resumidamente, como les dije, de alguna manera voy a hacer un video acerca de esto en otra oportunidad. Y es la distancia absoluta, trabajar en desidealizar a tu ex. Idealizar es maximizar lo positivo, minimizar lo negativo de la persona. Entonces, desidealizar a tu ex, salir de la autocompasión, porque cuando pasamos por situaciones difíciles, nuestra mente nos lleva a autocompadecernos. Es como un mecanismo de defensa y es importante aprender a autoempoderarnos, ¿sí? Para no caer en lástima y victimismos. Y también realizar actividades placenteras, enfocadas en uno mismo, porque nos ayuda mucho a avanzar también. Entonces, amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, sobre todo servido. Por favor, no olviden dejarme un like si les gustó, compartir el video. Acá les dejo también unos videos que también pueden ver, espero que les gusten, y también pueden suscribirse al canal. Y nada, mucho ánimo y fuerza, que tengan una linda semana. Nos vemos.